Reino Unido da su último adiós a Isabel II. Luego de una maratónica jornada y más de 10 días de duelo nacional, el cuerpo de la monarca yace en la bóveda de la capilla de St. George del castillo de Windsor. Este lunes, líderes mundiales de miles y miles de británicos y la familia real rindieron su tributo a la monarca más longeva de Reino Unido. Rusia calificó de mentira los señalamientos de Ucrania sobre los más de 400 cuerpos encontrados en una fosa común en Izium. El presidente Volodymyr Zelensky denunció evidencias de tortura y hoy culpó a tropas del Kremlin de un nuevo ataque contra una central nuclear. Persisten las protestas en Irán, luego del fallecimiento de Mahsa Amini tras ser detenida por mal uso del hijab. Tanto la capital, Teherán, como la región del Kurdistán iraní, de donde era la joven fallecida, fueron los principales focos de protesta este lunes. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. Abrimos este informativo en Reino Unido. El féretro de Isabel II ya reposa en la bóveda real de la capilla de St. George, luego del servicio religioso en el que cerca de 800 personas presentaron sus respetos a la monarca. Previamente en Londres se llevó a cabo el funeral de Estado en la abadía de Westminster, donde líderes mundiales y miles de británicos dieron el último adiós a la reina fallecida. Fue el último adiós a la reina, después de 4 días en los que miles de personas pasaron frente al ataúd de Isabel II en la parte más antigua del Parlamento británico. El féretro de la monarca fue transportado por 142 marines hacia la abadía de Westminster, mientras detrás caminaban el rey Carlos III y sus hermanos, la princesa Ana y los príncipes Andrés y Eduardo. También fue escoltado por William y Harry, nietos de Isabel II. La ceremonia fúnebre, la primera de un monarca británico en ser transmitida, se consagró como el primer funeral de Estado desde el de Winston Churchill en 1965. Su difunta majestad declaró en una transmisión de su cumpleaños 21 que se dedicaría toda su vida a servir a la nación y a la mancomunidad de naciones. Rara vez se ha cumplido también una promesa así. Cerca de 500 de los 2.000 invitados eran líderes internacionales. Los ex primeros ministros de Reino Unido, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson y la actual premier Liz Truss también estuvieron presentes. La ceremonia, de un poco más de 50 minutos, tuvo lecturas y cánticos religiosos y se escuchó el himno Dios salve al rey, recién modificado para el nuevo monarca Carlos III. Poco después, los restos de la reina Isabel pasaron en una histórica procesión por las calles del centro de Londres hacia el Arco de Wellington, muy cercano al Palacio de Buckingham. Más de 6.000 soldados participaron en el recorrido. Una vez en el coche fúnebre, el ataúd tomó rumbo a la capilla de St. George en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, lugar donde cerca de 800 personas presentaron, por última ocasión, sus respetos a Isabel II. Allí, finalmente, la monarca más longeva de Reino Unido descansará junto a la tumba de su padre, el rey Jorge VI, Isabel, la reina madre, y su esposo Felipe, el duque de Edimburgo. Actualizamos las noticias sobre la guerra en Ucrania. Las autoridades prorrusas de Donetsk denunciaron este lunes un ataque ucraniano contra la ciudad. Según estas autoridades, fueron 13 los muertos causados por este ataque contra una plaza en el distrito de Kuibyshev. El alcalde de la ciudad aclaró que 9 proyectiles de 155 milímetros habrían impactado contra el lugar. Seguimos en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky publicó imágenes de un supuesto ataque ruso a otra planta nuclear distinta a la de Zaporilla, mientras que Rusia se refirió a las acusaciones de tortura que hizo Kiev a Moscú por el hallazgo de más de 400 tumbas en Izium, una de las ciudades recuperadas por las tropas ucranianas en la región de Kharkiv. El informe es de Juan Pablo Lucumí. Un nuevo ataque a otra planta nuclear ucraniana. Volodymyr Zelensky compartió vía Telegram imágenes de una explosión a tan solo 300 metros de los reactores de la planta Pidenoukransk. Según el presidente de Ucrania, el bombardeo fue perpetrado por las tropas rusas y dañó los edificios de la central. Los invasores querían disparar nuevamente, pero olvidaron lo que es una planta de energía nuclear. Rusia pone en peligro al mundo entero. Tenemos que detener esto antes de que sea demasiado tarde. La planta más grande de Europa, ubicada en Zaporilla, fue cerrada a principios de este mes debido a bombardeos cercanos a la zona, ataques que Ucrania y Rusia se adjudicaron mutuamente.
Entre tanto, otros señalamientos llegan a Rusia por parte de Ucrania. Este domingo fueron exhumados más cuerpos de las 440 tumbas de la fosa común que Zelensky reportó a las afueras de la ciudad de Izium. El presidente de Ucrania dijo que había evidencias de tortura y comparó la situación con lo sucedido en Bucha en abril, cuando se encontraron fosas comunes en la periferia de la capital, Kiev, y pidió que el hecho sea marcado como crimen de guerra por parte de la comunidad internacional. Y aunque aún no se han establecido las causas de las muertes, este lunes se conoció la primera reacción oficial rusa a las acusaciones ucranianas. El Kremlin calificó los señalamientos de mentira y aseguró que se encargará de contar la verdadera historia. Es el mismo guión que en Bucha. Todo se desarrolla por el mismo guión. Es una mentira. La misión de derechos humanos que la ONU tiene desplegada en Ucrania anunció que tenía previsto verificar los hallazgos sobre el terreno, y la presidencia de la Unión Europea pidió establecer un tribunal especial para juzgar los supuestos crímenes. Persisten las protestas en Irán luego del fallecimiento de la joven Mahsa Amini. Las manifestaciones de este lunes fueron especialmente nutridas en la provincia del Kurdistán iraní, de donde era originaria la joven fallecida, pero también en Teherán. Mahsa Amini murió el pasado viernes producto de un infarto luego de que fuera detenida por la policía de la moral por no llevar el hijab de manera correcta. Nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, nos amplía. Ninguna declaración o acción del gobierno iraní parece apaciguar los ánimos de la gran parte de la población indignada por la muerte de esta joven de 22 años, Mahsa Amini, el pasado martes. Hoy el jefe de la policía de Teherán aseguró que ninguno de los integrantes del cuerpo policial había abusado violentamente de esta joven, y el presidente Ibrahim Raisi llamó hace un par de días a su familia diciendo que llevarían a cabo una investigación hasta el final y que ella también era su hija. Aún así, las protestas continúan, esto especialmente en las áreas kurdas en el noroccidente del país. Mahsa es de una población llamada Sagues y allí comenzaron las protestas desde el mismo día de su entierro. Cientos de personas cantaron eslóganes, muchas de ellos decían muerte al dictador, refiriéndose al líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, y otras protestas siguieron en el día de hoy. Hubo una huelga general en el comercio de esas grandes ciudades kurdas y siguen habiendo protestas. Una organización de derechos humanos asegura que en esa región ha habido por lo menos 38 personas heridas, pero las protestas también se han extendido en Teherán. Hoy había una represión violenta de una manifestación también convocada en el centro de Teherán. Los videos muestran cómo la policía atacó con violencia a muchas mujeres que se quitaron el velo, y en las grandes universidades de la ciudad también hubo protestas esta mañana. Hablamos ahora de noticias relacionadas con Afganistán. Este lunes el gobierno liderado por los talibanes y Estados Unidos llevaron a cabo un intercambio de prisioneros. Washington liberó al líder tribal Haji Bashir Nurzai, encarcelado durante 17 años por tráfico de drogas, a cambio del ingeniero estadounidense Mark Frerichs, retenido desde febrero de 2020 en Kabul. Alba Santana tiene los detalles. Acercamiento entre Estados Unidos y Afganistán tras un intercambio de prisioneros. El líder tribal Haji Bashir Nurzai volvió a Kabul, donde lo recibieron con los brazos abiertos tras décadas encerrado en Estados Unidos. Todo a cambio de la liberación del ingeniero estadounidense Mark Frerichs, retenido en Afganistán desde febrero de 2020, donde trabajaba en proyectos de desarrollo. Hoy a las 10 de la mañana, el ciudadano estadounidense Mark Frerichs, que estaba encarcelado en Afganistán, ha sido intercambiado tras una larga negociación con los estadounidenses. Nurzai había estado encarcelado desde 2005 por supuesto contrabando de drogas y fue uno de los últimos prisioneros afganos en la prisión de alta seguridad de Guantánamo. Ahora, tras su liberación, los talibanes han interpretado esta negociación como un posible acercamiento con Estados Unidos. Creo que, si Dios quiere, mi intercambio crearía una ruta de paz entre Afganistán y Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Joe Biden ha estado bajo la presión de los familiares de las personas encarceladas en el extranjero y ha prometido intensificar los esfuerzos por liberarlos. Llevar las negociaciones que condujeron a la libertad de Mark a una resolución exitosa requirió decisiones difíciles que no tomé a la ligera. Nuestra prioridad ahora es asegurarnos de que Mark reciba un regreso saludable y seguro y se le dé el espacio y el tiempo que necesita
necesita para volver a la sociedad. A pesar de haber estado recluido en Guantánamo, las autoridades estadounidenses aseguraron que la liberación de Norray no supone ningún riesgo para los estadounidenses. Nuevo capítulo en la tensión entre China y Estados Unidos por Taiwán. El gobierno de Beijing calificó como una grave vulneración las recientes declaraciones del presidente Joe Biden sobre la isla. En una entrevista a medios locales, Biden aseguró que su país defendería a Taipei ante una eventual intervención china. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino aseguró que estas palabras envían una mala señal. Más detalles en el siguiente informe. Es una palabra que podría tener fuertes consecuencias. Así que, a diferencia de Ucrania, señor, las fuerzas estadounidenses, los hombres y las mujeres estadounidenses defenderían a Taiwán en caso de una invasión china. Sí. Al mencionar el apoyo militar directo de Washington, Joe Biden rompe con la doctrina estadounidense hacia Taiwán. Denominada ambigüedad estratégica, indica que Washington ayudará a la isla a defenderse en caso de invasión china, pero sin especificar si esto implicaría la intervención militar de Estados Unidos. Beijing no esperó para contestar. Este lunes acusó a Estados Unidos de violar su compromiso de no apoyar la independencia de Taiwán y de amenazar la estabilidad del estrecho. Nunca toleraremos ninguna actividad que tenga como objetivo dividir el país y nos reservamos el derecho de tomar todas las medidas necesarias. Nadie debe subestimar la resuelta determinación del pueblo chino y su fuerte capacidad para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No se enfrentan a los 1.400 millones de chinos. Estados Unidos reconoció en 1979 la política de una sola China, lo que incluía a Taiwán. Pero a principios de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó la isla, lo que enfureció a Beijing. En represalia, China llevó a cabo enormes ejercicios militares, acercándose a pocos kilómetros de la costa taiwanesa. Unas tensiones que resurgen en momentos en que el Senado de Estados Unidos estudia entregar ayuda militar a Taiwán, más de $4.000 millones en defensa para los próximos años. Se cumple un año desde la erupción del volcán en la isla canaria de La Palma, que mantuvo en vilo a toda España durante 85 días. El fenómeno dejó más de 7.000 evacuados y 3.000 edificaciones destruidas. A pesar de las millonarias ayudas, aún hay cientos de personas que no han podido regresar a sus casas y muchos vecinos denuncian la pésima gestión. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, nos amplía. Todo el mundo coincide en esto. Aún queda mucho camino por recorrer en la recuperación de la isla de La Palma, que hace un año vio cómo la tierra se abría por la erupción del volcán Tajo Gaite, un nombre que no es oficial, pero que fue elegido por los vecinos de la isla para bautizar a la nueva montaña en su paisaje. 365 días en los que los gobiernos de España y Canarias han invertido cerca de 600 millones de euros, casi la mitad dedicados a vivienda y alojamiento. Y es que más de 1.000 hogares fueron destruidos, por lo que muchas familias tuvieron que irse a hoteles u a otras viviendas secundarias o temporales. Sin embargo, hasta ahora solo se han entregado 139 casas, aunque el Gobierno asegura que pronto habrá 170 más disponibles. Además, hay unas 1.700 personas que, a pesar de que sus hogares y negocios están intactos, no pueden regresar a ellos, ya que se encuentran en Puerto Naos y La Bombilla, donde las emanaciones de gases tóxicas son tan elevadas que, según los técnicos, no son compatibles con la vida. Pese a las nuevas ayudas para el alquiler anunciadas hoy por el Gobierno y a millones de euros dedicados para la compra de muebles y ropa, los más de 20.000 afectados denuncian que la gestión ha sido pésima y que la falta de coordinación ha hecho que la ayuda no llegue por igual a los palmeros. Caracterizan al Gobierno por su complacencia, su silencio y por el olvido. Según ellos, para que la reconstrucción de la isla sea plena, las ayudas tendrían que duplicarse hasta alcanzar los 1.000 millones de euros. México conmemoró el doble aniversario de los terremotos de 1985 y 2017. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia en la que se recordó a las víctimas que dejaron los sismos. En 2017, un terremoto de magnitud 7,1 dejó cerca de 369 muertos, de los cuales 228 fueron en Ciudad de México, mientras que lo ocurrido en 1985 cobró la vida, según estimaciones, de entre cerca de 3.192 y 20.000 personas en todo el país. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan conectados a France 24.